En el 2019, un estudio revelaba que una ciudad paraguaya poseía el mayor número de asesinatos por encargo debido al narcotráfico. Esa ciudad es Pedro Juan Caballero, conocida por ser la frontera seca con el estado de Mato Grosso do Sul. Actualmente, todo sigue igual. Sin embargo, hubo un suceso que dio inicio a esta historia. El 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón, un conocido periodista de Pedro Juan Caballero, es asesinado a balazos por un clan narcotraficante. Un mensaje contundente para los periodistas en su día. El asesinato de Santiago Leguizamón, que era un periodista propietario de una radio en Pedro Juan Caballero, radio en Burucuyá, y que además era corresponsal de canales de televisión, diarios, radios de la capital, marcó el inicio de la acción mafiosa abierta contra la prensa, contra los periodistas y contra quienes se atreven a denunciar y a criticar esta situación. Santiago Leguizamón era jovial, una persona especial. ¿En qué sentido digo? Primero porque fue a abrazar una ciudad. ¿Se imaginan ustedes? Chaqueño, de Villa Ayes, pero que se formó y estudió en Asunción, de esa época donde muchos decían los rebeldes del Cristo Rey, hasta después en la facultad, recién recibido con su título de licenciado en Ciencias de la Comunicación, va y se instala en la lejana Pedro Juan. En aquellos tiempos, llegar a Pedro Juan, si es que no había lluvia, eran 12, 13 horas de viaje. Y Santiago se fue, se instaló y se ganó rápidamente el cariño de la ciudadanía, se ganó el respaldo del pueblo. Y el trato con nosotros, los que trabajábamos con él, era muy jovial. Era de los que de repente nomás, hoy hacemos un pirayeú, a ver quién trae el vino, y ya salía una peña. O sea que era pasar muy bien con él. En el momento de trabajar era puro trabajo, pero no perdía esa oportunidad de compartir y de hacer amistad con todo su entorno en el radio. Bueno, el día que lo matan a Santiago, bueno, el año que lo matan a Santiago, nosotros éramos muy chicos en la familia en general, ¿verdad? Nosotros vivimos mucho tiempo, o sea, vivimos poco tiempo en realidad, digo bien, en Pedro Juan Caballero, cuando éramos muy chiquitos, y después vivimos en Asunción y Santiago hacía radio en Pedro Juan, digamos, y venía cada una semana, cada 15 días aproximadamente, y en vacaciones íbamos nosotros. A Santiago lo matan bueno, primero por su involucramiento y su trabajo relacionado a cuestiones de corrupción en la zona en su momento, de su rol en Pedro Juan Caballero y su rol en la región. Creo que era muy importante. Estamos hablando de una radio que era la voz, digamos, o que por lo menos se encargaba de transmitir la voz de distintos grupos vulnerables en la región, y Santiago lo hacía eso también en sus escritos en el diario, digamos. Era un momento ya posterior al golpe de Estado, un momento, digamos, donde podríamos decir que se trataban al menos de respirar otros aires, y eso calculo que lo habrá alentado, digamos, a un periodismo, digamos, de investigación y de denuncia más fuerte. Relacionado a todo, digamos, pero lo matan finalmente por un proceso de investigación importante, fuerte, en contra de capomafiosos de la zona
que en su momento tenían, por supuesto, su cara legal, digamos, con la Cámara de Producción de Soja de la Mambay, donde estaban distintos actores, entre ellos Fat Yamil, Fernando Mendonca y otro grupo de paraguayos. Santiago denunciaba asesinatos por encargo relacionados a ese negocio o relacionados a personas que entraban en ese negocio, y hay como todo un proceso de investigación muy importante en ese sentido y que incluye como otras cuestiones, ¿verdad? Y hay una serie de publicaciones en marzo del 91 que son parte del trabajo de Santiago, que en colaboración con 2 corresponsales que van de Asunción, y a partir de ahí, digamos que eso es como, por decirlo, la última gota que llega al vaso como para que la mafia o estos grupos mafiosos ordenen el asesinato de Santiago y contraten sicarios. Y Santiago Leguizamón, en especial en su rol como corresponsal de Noticias El Diario y de Canal 13, Red Privada de Comunicación, empezó a investigar algunos que otros temas. Y era un momento tan difícil del país. Empezábamos a disfrutar de la libertad. ABC le dio duro al clan Barreto Sarubi con sus pistas clandestinas. Empezó a arrasar en ventas. Diario Noticias no quería quedar atrás, y hasta ahora yo recuerdo que reciben la orden de tocar el tema Fat Yamil o Clan Yamil en la frontera. Aparece una etapa donde el Clan Yamil domina la frontera, y yo estoy convencido de que fue uno de los puntos principales, las razones por la cual firmaron la sentencia de muerte de Santiago Leguizamón. La etapa en sí fue de otros periodistas, pero nadie firmó por el artículo, ni siquiera enviados especiales, nada. Entonces yo recuerdo, le dije a Santiago Leguizamón, esto va a complicar muchísimo todo. Directamente van a decir que fuiste vos. Una foto que le dio, si mal no recuerdo, la viuda de Santiago Leguizamón le dio a mi primo, Adalberto Fox, que fue juez en Pedro Juan Caballero en aquella época, y él había procesado a 4 que los principales narcotraficantes había procesado, y lo sacaron del cargo, lo hicieron salir del cargo, lo destituyeron, lograron destituirlo. Y él, me acuerdo que me dio una foto donde está Rodríguez con Fat Yamil en un almuerzo familiar. Y detrás se le ve a Lungo Manzoni y el comandante de la Marina, González Petit. En una farra en la casa de un mafioso están los capos del gobierno y sus allegados. He sabido que Fat Yamil y Andrés Rodríguez son compadres, ¿verdad? Esa es una fotografía, pero la fotografía que tenía aparentemente Santiago, que había conversado con una persona muy cercana a él, un periodista muy cercano a él, investigador, digamos, es una fotografía donde estaban 4 personas, ¿verdad? Estaba Fat Yamil, Andrés Rodríguez, Pablo Escobar Gaviria y una 4ª persona que aparentemente era una persona infiltrada de la DEA, o eso no está muy claro. Esa fotografía y una serie de documentos de Santiago ya había coordinado a entregarle a este amigo, a esta persona, y ese amigo estaba fuera del país y llegaba ese fin de semana inmediatamente posterior a la muerte, porque el asesinato fue un viernes 26 de abril, y teóricamente ese fin de semana iba a entregar Santiago una serie de documentaciones que tenían que salir del país. Toda esa documentación desapareció de la radio porque después del asesinato de Santiago, nosotros fuimos a Pedro Juan el lunes siguiente, posterior al velatorio y posterior a una serie de actividades, pero la radio fue allanada de manera ilegal por un grupo, por militares al cargo del coronel Rux, que era el encargado de la zona, ¿verdad? Con fuertísimos vínculos con el general Lino César Oviedo, ¿verdad? Se apoderaron de un montón de documentación, pero eso sí lo conversé, digamos, confirmado
por mi mamá, por la señora Dani, ¿verdad? Que hay un montón de documentación que también fue sacada de la radio en ese momento. Y recuerdo que le dije yo a Santiago, esto está complicado, ¿por qué no te vas de nuevo unos 2, 3 meses? Acá estamos con compañeras como Zulia Jiménez, podemos encargarnos de la radio y a ver si se tranquiliza todo esto. Y nunca olvido la respuesta que me dio Santiago. Si me van a matar aquí en Pedro Juan, en Asunción o en los Estados Unidos. Empezó a cambiar mucho, ¿verdad? Santiago cambió el concepto y la forma de hacer radio. ¿Te imaginas? La radio era la única forma de llegar a la ciudadanía. Y logró realmente hacer una radio bastante popular, pero con criterio profesional. Por eso muchas veces uno se pregunta hasta qué punto valió la pena lo de Santiago de entregar su vida por una comunidad que rápidamente olvida a las personas que dieron todo. Y fue así que unos cuantos años después lo matan a Carlos Artaza, periodista asunceno, pero que se fue a trabajar a Pedro Juan. Lo matan a Gerardo Servián, asesinan a Gabriel Alcaraz. También le matan a un dueño de radio como Marcelino Vázquez. 26 de abril de 1991 asesinan a Santiago Leguizamón. Y la gran preocupación entre todos los periodistas, en especial los que abrazan con ética esta profesión, porque hay muchos que prefieren utilizar para otros fines, ¿verdad? Era que cada vez iba a ser más fácil matar a un periodista si no se castiga realmente ese crimen. Quedó eso como símbolo para atemorizar a la gente, sobre todo a los periodistas, pero creo que no lo consiguieron porque igual se siguió denunciando, igual se siguió publicando y hubo 18 periodistas más asesinados posteriormente. Fueron sumando casos y ni un solo caso se llegó a investigar. Pueden decir, no, aquí está la carpeta, pueden traer un bibliorato, todo esto hicimos. Mentira, no hicieron nada. No hicieron absolutamente nada para aclarar, y por eso a mí me duele como pedrojuanino y como periodista, pero Pedro Juan tiene el triste récord también de la ciudad con más periodistas muertos en toda la historia de la República del Paraguay. Y casi siempre yo venía en el vehículo con Santiago Leguizamón. Él y Pedro Baldomero Carapé Cabral, el que le acompañó hasta ese día fatídico. El 25 de abril recuerdo que veníamos juntos en el mismo vehículo, el mismo trayecto, porque el almuerzo siempre era hacia el lado brasileño en Pato Restaurante. Y ahí yo le comuniqué, yo mañana no voy a estar. Mañana es el día del periodista, tenemos que festejar. No, yo me voy hoy, Santiago. No, quédate, andate mañana a las 2 de la tarde, sale LAN. Era una línea de transporte aéreo nacional. Y no, yo me voy en ómnibus hoy. Parecía que algo me empujaba. Y vinimos con el compañero hace poco desaparecido ya también, periodista Juan Pelayo Jiménez. Ese fue el gran motivo por el que yo no me quedé, y posiblemente por eso no estuve con él en el vehículo. Lo más probable es que a mí no me iban a hacer absolutamente nada, porque son tan profesionales estos malditos asesinos que ellos no fallan. Ellos no fallan. Ellos sabían que tenían que matarlo a Santiago Leguizamón y a nadie más. Pedro Baldomero Cabral, que estaba al lado de Santiago Leguizamón, no tuvo ningún rasguño, pese a 26 tiros que alcanzó a Santiago Leguizamón. Inclusive tenía un revólver, 38, que intentó sacar y Santiago le ataja la mano, ya no adelanta. Y Cabral salió corriendo con su revólver en la mano. Cualquier inexperto diría, la pucha, este puede atacarnos, liquidémoslo a él también. No, ni siquiera lo dispararon. O sea que los profesionales en Pedro Juan, los sicarios profesionales, nunca fallan. Yo hasta ahora no olvido que un 27 de abril de 1991 entramos al despacho del entonces presidente de la República, Andrés Rodríguez. Y Rodríguez en una de esas me mira y me dice, Aníbal, ¿y quién
¿quién le mató a Santiago Leguizamón? Yo levanto la mirada y le digo a Andrés Rodríguez, tu compadre, Fayamil. Agacha la cabeza Andrés Rodríguez y al rato ya nos despidió. ¿Sirvió de algo? No, no sirvió de nada. Rodríguez era el menos interesado que se aclare el crimen de Leguizamón, y después todo el organismo de seguridad. Nadie hizo nada para aclarar. El último tiro, el tiro de gracia, hacía quemarropa con una pistola, le dio Daniel Álvarez Georges. Y las investigaciones apuntaron justamente a Daniel Álvarez Georges, el hijo de Fayamil, y a Luis Enríquez Georges, alias Tulú, el sobrino de Fayamil. Los dos muertos. Tulú muerto también acribillado a balazos en plena vía pública. Y Daniel se lo da por muerto, porque a él lo secuestraron de un shopping en Campo Grande y desde ese día nunca más se supo de él. Quedará por siempre posiblemente en la incógnita si fueron ellos de por sí nomás, aunque es difícil de creer. En esa época eran muy jovencitos ellos, muy jovencitos. Y yo creo que no llegaban a 25 años los dos. No llegaban para que tomen una decisión tan importante para la mafia como es asesinar a un periodista el día del periodista paraguayo. Y además era una época donde si Fayamil no bajaba el pulgar, nada se hacía en la frontera. El poder fáctico que tiene en la frontera, tanto en Paraguay como en Brasil. Fayamil es un nefasto personaje de la frontera, que siempre creyó que puede disponer de la vida de las personas. Y muchas veces porque vivimos en una sociedad tan hipócrita, pero tan hipócrita. Eso me hace acordar lo que dicen en la época de Stroessner, éramos felices y no lo sabíamos. Y con ese grado de hipocresía muchos decían, no, Fayamil es el que ponía orden en la frontera, que mediante Fayamil no hay robos, que mediante Fayamil no hay asaltos, que él controla absolutamente todo. Y es verdad, siempre lo hizo así, pero siempre ordenando también la muerte de tantas personas, tantas cruces va a llevar el día de su muerte Fayamil, y una de ellas la de Santiago Leguizamón.